No, vámonos con allá cuando son las 6:32 en este gobierno de la mañana. Josefina, el tema es interesante, el que estaba planteando fuera del aire. Conocerlo un poquito al aire a mí me parece pertinente. Claro que sí. Porque sobre todo el tema de las migraciones, que no es un tema ni particular Guatemala, República Dominicana, no, es un tema mundial, sino a escala planetaria. Eso tiene que ver con las mismas crisis y esos desplazamientos. Es un tema mundial que por supuesto tenía incidencia y conocimiento de muchas regiones como lo tenía Estados Unidos. Y es que indiscutiblemente las migraciones ahora mismo son uno de los principales problemas de muchos países, entre ellos Guatemala. Pero si vamos a la Unión Europea en este momento, Ivonne, está poniendo trabas también para el tema de migraciones de otros países hacia Europa. África, sobre todo, pero ahí está el tema de esta comunidad que es de, Dios mío, ¿dónde está Erdogan? Por esos lados de Erdogan, en Turquía. Esa situación de Turquía también es una situación bastante tétrica, pero nos vamos al patio. Latinoamericana, Centro, Suramérica, México, Estados Unidos, que es básicamente la triangulación importante para el tema de las migraciones. Miren, en octubre aproximadamente, noviembre, diciembre, estuvieron muy activos el tema de República Dominicana en conexión con Guatemala, El Salvador. Los homólogos ministros de migraciones, pero también de defensa, hicieron bastantes reuniones. Lo hicieron a nivel de Costa Rica, lo hicieron a nivel inclusive de República Dominicana, y establecieron que las migraciones iban a ser una de las principales consecuencias para el tema del narcotráfico, el sicariato, y inclusive la situación de peligro a nivel fronterizo. ¿Y por qué lo hacían? Justamente por la vuelta de Guatemala, por la vuelta de México. Lo hacían también, pero déjenme decirle, esto no viene solo, ni viene de la mano. Hay algunos países que han permitido inclusive, que conocían los informes de seguridad, que conocían la situación, pero como venía el invierno y en el invierno baja un poco la mano de obra, ellos se beneficiaron de alguna forma de esa vuelta migratoria que se efectuó justamente donde todavía las temperaturas no eran tan gélidas. Y es una de las razones por la que se ha permitido en algunos países el tema de la vuelta de México, la vuelta de Guatemala. Pero hay un elemento a lo que ellos sí conocían las posibilidades, pero que ahora se le está yendo de las manos, que es el tema del narcotráfico, el tema de los asesinatos y el tema del tráfico de drogas ahí mismo. Y con eso, por supuesto, más migraciones, porque cuando tú llevas hombre, mujer de una misma nacionalidad a un país, por ejemplo, como Estados Unidos, en 2 o 3 años tú vas a tener más habitantes dentro de una casa, dentro de ese estado, porque empiezan la creación de familias, pero esas familias, los hijos sí son norteamericanos, aunque los padres todavía no adquieran la nacionalidad. Pero, por ejemplo, la última posición de la Unión Europea es que estará presionando a los países para que reciban a sus migrantes. Y de no hacerlo, entonces se estarían poniendo trabas. Y lo estamos viendo, porque lo vimos ya con Guatemala. Ahora, tendremos que ver cuál es la posición de República Dominicana con el tema migratorio, porque indiscutiblemente que estos movimientos han aumentado también las presiones para aceptar deportados en nuestro país. Y el fondo de todo esto, por supuesto, tiene que ver, cuando tú hablas de las migraciones y quedarnos en la región, tiene que vincular a todo el tema del neoliberalismo. Eso es así, uno de los más graves y complicados, polémicos, porque tiene que ver con el tema del desarrollo económico, social, de los grandes éxodos, en el que se ha unido un aumento extraordinario también de la distribución de la riqueza y la concentración de esos capitales. ¿A dónde? A la potencia norteña, a la potencia del norte, porque ¿cuál es el destino final? Es Estados Unidos, definitivamente. Y la producción local de ellos. Entonces, esa globalización económica, claro está, que dio nuevas formas al liberalismo keynesiano, díganme si no, cambió de tal manera las reglas del juego, que el saqueo a la periferia, porque eso es el origen de todo, incrementó como nunca antes, y eso de alguna manera fue generando eso que llamamos guerra de baja intensidad, porque eso es guerra de baja intensidad. ¿no? Y cuando se habla de las producciones, Ivonne, genocidio
genocidios, porque es lo que nosotros hemos visto, son genocidios lo que se ha visto, conquista como pasó por ejemplo con esas olas en Afganistán y demás. Entonces el fondo de la cosa es ese. ¿Por qué migran la gente? ¿Por qué los desplazamientos? ¿No? Mucho más allá de las formas que se utilizan aquí, que ahora lo expresa Josefina a partir de la situación con Guatemala, la vuelta de Guatemala como se le dice popularmente ahora. Y de esa migración también muchos de ellos pierden la vida. En el caso del 2021 en Chiapas, allí en México, cuando estalló un vehículo y murieron 56 que venían en un furgón. Entre ellos venían muchos dominicanos que eran de Baní. Pero déjame decirte que también los países apuestan a esto, Ivonne, porque estos países y su economía se fortalece justamente con parte de lo que es el delito, como es el narcotráfico. Bueno, pero ahí está la gestión de esos flujos que son irregulares. Sí, correcto. Por ejemplo, el año pasado, Estados Unidos es el país que más deporta a los inmigrantes, pero Estados Unidos no quiere que deporten inmigrantes. El año pasado, según la Organización Internacional de Migración, Estados Unidos deportó 178,000 inmigrantes. Nada más. Pero correcto. Entonces, por ejemplo, el año pasado murieron más de 60,000 personas intentando cruzar la frontera. Exacto. Así es, porque al final el fin es eso, llegar al norte. Entonces, la migración hacia Estados Unidos, ¿en qué se ha constituido? Bueno, eso se ha constituido en un desafío entre la vida y la muerte, que es a donde coloca la gente. Entonces, es imposible, digo yo, que se puedan obtener de resultados y de resultados deseados sin que se produzca una genuina concertación entre los países que están implicados, porque es así y hay que hacerlo para ir entonces al fondo del problema. Y la vuelta europea también, que es una de las vueltas peores que hay de la migración africana, que viene y pasa por la isla de Creta de Grecia, después pasa por el Adriático, es por Serbia, Montenegro, y sale por el Adriático, ahí en Macedonia, y luego a Albania, y después llega a Italia. La migración.